¿Cuál de vosotras, olas de consuelo, que rodando venís desde la raya celestial y surcando con la laya espumosa a la mar el leve suelo? ¿Cuál de vosotras, que aviváis mi anhelo, viene del fiero golfo de Vizcaya? ¿Cuál de vosotras, con su lengua ensaya cantos que fueron mi primer desvelo? ¿Sois acaso sirenas o delfines a brindar mi recuerdo estremecido que de la mar se ahoga en los confines? ¿Cuál de vosotras, olas del olvido, trae acá los zorcicos danzarines de los regatos de mi dulce nido? Miguel de Unamuno, un poema precioso y que habla de su tierra. Y para hablar de Unamuno, de ese carácter, de esa personalidad, de esas obras a veces difíciles de comprender, está con nosotros Guillermo Laín, profesor de literatura española en la UNED. Bienvenido. Encantado, Isabel, de estar aquí. Hablamos, profesor Laín, de la figura de Unamuno. En un primer programa hablamos del rollo de la filología. Quisimos llamar también el rollo de Unamuno, no, desde luego porque Unamuno fuera un rollo, sino porque verdaderamente también su carácter y su personalidad a veces es confusa, a veces es extraña, unas veces nos parece una persona y un escritor muy tradicional, otras todo lo contrario. En sí mismo también es un personaje curioso, podemos decir. Sí, yo creo que tal vez la palabra curioso es muy apropiada, ¿no? Porque dentro del título del rollo de Unamuno que hemos traído a colación, pues señalábamos en el anterior programa que tenía ese sentido irónico de que queríamos mostrar que en realidad no era un rollo. Pues justo esto pasa con Unamuno, que tiene esa apariencia seria, tal vez tradicional, tal vez aburrida, y que en el fondo, una vez que uno indaga, pues descubre otro punto de vista, otra cara mucho más divertida, mucho más emotiva y mucho más en línea con otros autores que gustan popularmente, como por ejemplo Machado. Precisamente el poema con el que hemos iniciado este programa, pues tiene ese toque Antonio Machado que tanto gusta normalmente entre los lectores, ¿no? Hay que decir que Miguel de Unamuno nació en Bilbao. Eso también de alguna manera marcó su forma de pensar y de sentir, también su carrera como intelectual, porque él estudió y mucho sobre la lengua vasca, por ejemplo. Vemos que en este poema también, este poema que resulta nostálgico, pero nos habla del Golfo de Vizcaya, nos habla de los zorcicos, estas canciones vascas que todos conocemos. En fin, Unamuno une una parte de su vida importante a Bilbao, aunque es cierto que una parte importantísima de su vida la une también a Salamanca. Por supuesto, ¿no? Yo creo que aquí está tal vez una de las primeras contradicciones de Unamuno. Unamuno vasco que nace en el seno de una familia asentada en el País Vasco y entonces se cría de pequeño dentro de estas ideas, asociadas también en una clase media de ideas tradicionales, conservadoras, y en eso se cría y con bastante apego a los conceptos de patria vasca, etcétera, porque sin ir más lejos de su misma quinta, pues es compañero de Sabino Arana, que será el fundador, ¿verdad?, del Partido Nacionalista Vasco. Entonces, él parte de ese primer manera tradicionalista de ver la vida y que le condiciona de alguna manera esa imagen seriota que tenemos de él, pero luego se va a Madrid y empieza a cambiar sus puntos de vista, empieza a evolucionar y, bueno, sigue siendo o sigue teniendo un apego muy importante a lo vasco, a la lengua vasca, que estudia como filólogo, una de las primeras personas que se dedica a estudiar el vasco filológicamente, y sin embargo, pues dice que es necesario evolucionar, modernizarse, progresar, y que el vasco pues es una lengua que hay que considerar con el mismo prestigio que el latín, pero que no tenía esa necesidad de recuperarlo en su historia, ¿no? Estas ideas contradictorias que caracterizan tanto a Unamuno. Pues empezando precisamente con esta historia, su nacimiento en Bilbao. Hay que decir que nació en el año 1864, es decir, nos situamos a finales del siglo XIX. Y no solamente a finales del siglo XIX, sino ya entrando en el siglo XX, porque hay que recordar que Unamuno murió en 1936 y precisamente el día de Nochevieja, el 31 de diciembre, acabamos hace unos días de conmemorar los 80 años
de su muerte. Siempre a Unamuno, igual que a otros autores, pues se le ha considerado como autor, hijo también de la famosa generación del 98, con la pérdida de nuestras últimas posesiones, este ambiente de tristeza, este ambiente generalizado en España de pérdida, sobre todo de la joya de la corona, como era Cuba. ¿Esto fue real en Unamuno? ¿También le afectó igual que se supone que al resto de los españoles? Creo que sí, que le afectó bastante, pero yo quisiera aprovechar para un poco desmitologizar, si se me permite la palabra, esta idea, ¿no? Porque en efecto eso ocurrió, le afectó mucho tanto a él como al resto de la sociedad española, el desastre del 98 y no solamente el desastre del 98, sino todos los problemas políticos, sociales, económicos por los que estaba pasando España a finales del siglo XIX y principios del XX. Le afecta porque al fin y al cabo, y esto es lo que yo quiero decir diferente, porque él es un joven en ese momento equivalente a los millennials de hoy, ¿no? Este es era un joven pues sobradamente preparado, de hecho Unamuno terminó su tesis doctoral con 20 y pocos años, es decir que muy formado, muy inteligente y sin embargo se daba cuenta que no tenía aspiraciones, no tenía posibilidades porque la sociedad no se lo permitía y de hecho su futura mujer fue novia suya durante 5 años divididos en dos ciudades vascas, con los trenes tan poco acondicionados que había en aquel entonces y solo se podían ver durante 5 años una vez al mes. O sea que era un poco la misma situación de tantos jóvenes actuales que tienen que estar entre Londres y España con EasyJet y Ryanair, en fin, que estaba afectado por los problemas, pero no solo en el sentido trascendental del desastre del 98 y de la historia con mayúscula, sino de lo que él llamaba la intrahistoria, la vida normal de las personas. ¿Esto le hizo también ser, pongamos las comillas que queramos, un indignado? Pues sí, podemos catalogarlo de indignado porque precisamente los primeros textos que empieza a escribir tienen que ver con críticas a muchas de estas situaciones personales, como por ejemplo el hecho de que se tuvo que presentar a varias oposiciones, quiero recordar que en 5 ocasiones, que estaban traspasadas por casos de enchufismo, de nepotismo, etcétera, y entonces él escribía sobre ello muy indignado, como también sobre el caciquismo, la corrupción democrática, la corrupción de los partidos en aquel momento, y muchos de esos artículos que fue publicando los recogió en uno de sus primeros libros, que es En torno al caciquismo, que es uno de los libros que junto a Oligarquía y Caciquismo de Joaquín Costa son los libros fundamentales de lo que entonces se llamó el regeneracionismo. Y el regeneracionismo no era ni otra cosa que reivindicar una regeneración de ese sistema político corrupto, esa sociedad necesitada de renovación. Así que en tanto en cuanto hay una gran cantidad de paralelismos con la situación actual, pues sí, él podía ser un indignado. No solamente eso, Unamuno en la política, porque Unamuno tenía unas ideas políticas que si bien es cierto que también mudó a lo largo de su vida, quizá por los años, quizá por las circunstancias, él era socialista, de hecho se carteó durante bastante tiempo con Pablo Iglesias, aquel Pablo Iglesias. Exacto, con aquel Pablo Iglesias, los primeros socialistas que llegaron al País Vasco, porque evidentemente los primeros socialistas se iban a asentar en el País Vasco, dada la tradición industrial que tenía esa zona de España y por tanto la fuerza del movimiento obrero. Entonces entabló amistad con socialistas vascos y en ese sentido también terminó carteándose con Pablo Iglesias. De hecho, cuando ya él se muda, consigue su oposición a la cátedra de la Universidad de Salamanca, llega allí en un lugar donde apenas había representación socialista, porque era una ciudad basada fundamentalmente en la economía agraria, sin por tanto fuerza obrera industrial, pues él le plantea por carta a Pablo Iglesias ser el fundador de la representación socialista en Salamanca. Claro, esto fue motivo de euforia por parte de las filas socialistas, si bien, y ahí empiezan las primeras discrepancias entre Unamuno y los socialistas, esto de un intelectual no obrero, pues originalmente no se veía como posible, porque al fin y al cabo no ser obrero de alguna manera se veía como en el fondo seguir siendo burgués, y ahí empezaban los primeros roces que llevarán a las contradicciones políticas de Unamuno. Unamuno con sus contradicciones políticas a lo largo de los años, aunque sí podemos decir
que este comienzo socialista que le duró durante tiempo, porque él, por ejemplo, también criticó y duramente al rey Alfonso XIII, en la dictadura de Primo de Rivera también se puso en contra de Primo de Rivera. Es decir, él era poco conformista en ese sentido. Sí, por supuesto. El discurso indignado por mantener el mismo paralelismo lo mantuvo a lo largo de toda su vida dentro de una gran cantidad de contradicciones, pero lo mantuvo siempre y en efecto fue exiliado por Primo de Rivera por la cantidad de comentarios críticos con los diferentes aspectos de la sociedad española de aquel momento y en particular la monarquía, etcétera, y tuvo que abandonar su cargo como rector de la Universidad de Salamanca para irse exiliado a Fuerteventura, de donde finalmente se fue porque fue indultado, pero decidió no volver a España y se fue a París y desde allí continuó este mismo discurso. De hecho, el poema con el que hemos empezado hoy habla del País Vasco porque está en el exilio y está recordando de manera melancólica esas tierras en las que él se crió como niño, ¿no? En la política también tuvo un momento cuando ocurrió el alzamiento, en el que también se posicionó en un principio, y es verdad que por poco tiempo, a favor de Franco, porque estaba un poco desilusionado de todo lo que veía alrededor. Le duró muy poco tiempo y es verdad que luego la famosa frase de venceréis pero no convenceréis, pues la dijo él, claro, y la dijo enseguida. Pero fue otra mudanza. Exacto. Bueno, yo creo que una de las cosas que se puede ver para analizar las contradicciones de Unamuno es que hay contradicción, pero comprensible, ¿no? Él siempre tuvo un discurso crítico en todos los sentidos y, bueno, pues una de las cuestiones era que a veces criticaba hasta a aquellos que tenían ya más afinidad ideológica con él. Entonces, evidentemente, su discurso de indignado parte del regeneracionismo y el regeneracionismo, que tiene que ver con Joaquín Costa, que ya lo he mencionado anteriormente, reivindicaba la necesidad de una nueva política que limpiara los problemas heredados desde el siglo XIX. Entonces, Joaquín Costa, en parte, lo que reivindicaba es que hubiera, durante un tiempo transicional, un poder fuerte que viniera a llevar a cabo esa limpieza. Entonces, cuando viene Franco y se subleva contra el régimen legítimo, pues Unamuno, que todavía siempre va a tener sus ideas con el cristianismo, que considera una herencia cultural importante en Europa, pues ve que tal vez pueda ser esa esperanza de limpieza dentro de unas ideas heredadas del humanismo cristiano europeo. Pronto se da cuenta de que no, y en este famoso episodio en Salamanca, donde el general Millán Astray grita un discurso contra los intelectuales con esa frase famosa de mueran los intelectuales, viva la muerte. Unamuno, que era un intelectual, pues evidentemente se sintió indignado, de nuevo la palabra indignado, y saltó en contra, estaba en el público, saltó en contra con una serie de declaraciones muy interesantes. Dice, yo soy un personaje, un escritor que me he dedicado siempre a las paradojas y me gusta que sea una literatura interesante, llena de contradicciones. Pero lo que usted está diciendo no tiene ningún sentido, porque no se puede decir viva la muerte. Y a partir de ahí empezó a soltar este discurso con la frase que acabas de señalar y que dice así, venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir, y para persuadir necesitáis algo más que os falta en esta lucha, razón y derecho. Me parece inútil pediros que penséis en España. Lo cierto es que Unamuno muere de una manera repentina cuando está precisamente recluido en su casa porque tiene un arresto domiciliario y fallece de manera repentina. La vida de Unamuno estamos viendo que es una vida muy movida, aunque su aspecto pudiera pensar que no, pero también es una vida muy movida en el interior. Es decir, él era un hombre con una vena un poco, yo no diría ni mucho menos de loco, pero sí una vena que le hacía una búsqueda continua. Por ejemplo, en su idea de Dios. Si hubiera un personaje ahora mismo que pudiéramos hacer una especie de similitud, ¿cuál sería? Pues
Teniendo en cuenta este espíritu contradictorio constante, que de alguna manera es un poco neurótico, yo creo que el mejor personaje sería Woody Allen. Yo creo que Unamuno era Woody Allen. De hecho, lo que señala sobre las inquietudes religiosas de Unamuno, pues tiene que ver con esa necesidad de creer en Dios, pero ser racionalmente consciente de que Dios no existe. Esa querencia de heredar la cultura cristiana europea, pero darse cuenta de los inconvenientes que esa religión trae consigo. Y esto, sumado a una serie de problemas familiares, como por ejemplo una enfermedad muy grave de uno de sus hijos, le llevó en un momento determinado a tener un ataque de ansiedad muy grave, del cual habló en ensayos y artículos, y se dice que Unamuno fue uno de los primeros en hablar de ataques de ansiedad en su literatura. O sea que en esto era como muy actual, porque es como si estuviera un Woody Allen en uno de estos monólogos hablando de sus ataques de ansiedad, y esto es precisamente lo que hace. También hablaba mucho con él mismo porque él decía que tenía varios yos. Bueno, algo que no me parece a mí personalmente tan raro, pero que lo cierto es que él lo decía. Yo tengo varios yos y con estos yos entablaba discusión interna. Exacto, los yos o yoes, que es difícil, ¿no?, de determinar cuál es el plural del yo, porque de entrada el yo es singular, ¿no? Entonces es difícil pluralizar el yo. Pues sí, él lo hacía porque consideraba que todo discurso es dialéctico, es decir, de conversación consigo mismo. Y su literatura siempre es dialéctica, es decir, con diálogos. En Niebla, que es su novela más famosa, aunque también una novela muy rara, ¿no? Porque voy a hacer aquí un inciso, aparte de ser un Woody Allen, Unamuno era un friki. Es decir, que le gustaba jugar con la literatura y con las cosas más inverosímiles de la literatura, y entonces hace una novela como es Niebla, en la que habla sobre otra literatura, parodia a otros escritores de la época, y el personaje principal se encuentra con el propio Unamuno dentro de la novela. Y entonces Unamuno habla consigo mismo a través de otro personaje, que es un personaje que a su vez habla con su perro, y su perro le habla, y en esa novela también explica el concepto de novela del propio Unamuno. ¿Cómo? Pues hay un personaje que a su vez dentro de esa novela está escribiendo otra novela y dice, en mis novelas yo voy a escribir cualquier cosa, sin pensar en una trama, a lo que salga, cualquier cosa que salga, y sobre todo mucho diálogo, siempre diálogo. Es curioso porque él, que hablábamos antes de la cuestión de la muerte, sin embargo, él sí mata a su personaje que se queda asombrado con su propia muerte, también en Niebla. Pues sí, este es un tema muy interesante porque Niebla, al fin y al cabo, es un chiste. Un problema que tienen los alumnos al leer Niebla es que no entienden muy bien qué está pasando, porque no hay una trama en sentido estricto. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues es una serie de reflexiones en tono jocoso, en juegos literarios, y uno de esos juegos es hablar de manera lúdica sobre uno de los temas más importantes de Unamuno, que es la muerte y la existencia de Dios. En esa novela, Unamuno se hace a sí mismo personaje que crea a otro personaje arrogándose a sí mismo el papel de Dios. Yo soy el escritor que te crea y entonces tengo que hablar contigo sobre cuál va a ser tu final. El personaje está tan angustiado en Niebla que quiere suicidarse, pero le dice Unamuno que él no le va a dejar suicidarse porque él es el escritor y por tanto el único que tiene capacidad para hacerle morir. Y finalmente es Unamuno el que le hace morir. Unamuno, desde luego, Miguel de Unamuno, todo un personaje en su literatura, también como intelectual, también en la política. Es Unamuno un referente. De hecho, hay que decir que Niebla está considerada como una de las mejores novelas españolas del siglo XX. Eso también es curioso, aun siendo una novela de difícil lectura. Pues sí, Unamuno es un referente muy importante, no solamente en España, sino también fuera de España. El poema que hemos leído al principio de este programa está sacado de una antología poética de poemas escritos por Unamuno en una edición bilingüe español-inglés traducida por el hispanista Alex Longhurst. Es decir, que Unamuno interesa fuera de España. Y precisamente no solamente por sus novelas, sino también por otros géneros menos conocidos. Así que sí, es un referente muy importante y
no solo como literato, sino como intelectual. La palabra intelectual nace en Francia con Solá, en el caso Dreyfus, un caso de persecución a un preso político, y Solá escribió el famoso texto Yo acuso, diciendo que el sistema político había que acusarlo por estar en contra de la justicia, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues está estudiado que Unamuno fue el que implementó de alguna manera en España ese papel de persona que es escritora, pero que sin perder su independencia literaria y artística es capaz de opinar para reivindicar la mejora de la sociedad. Pues hasta el próximo programa, que será pronto, profesor Lain. Muchas gracias.